Bien, ya se está grabando. Gracias, entonces, Carlos. Regreso brevemente, entonces, a la lámina anterior. Lo que tenemos es que la función de transición para autómatas no deterministas puede llevarnos a más de un estado posible. Ajá, por eso ahora se define de esta manera. El contradominio ahora es el conjunto potencia de estados. Ujú. Decía que para entender mejor esta idea podemos ver esta lámina, donde hay un autómata no determinista en el que estamos en, en un estado dado podemos pasar a más de otro estado con la misma etiqueta. Aquí del estado inicial S, vía la etiqueta A, podemos pasar a 1, o vía esa misma etiqueta A, podemos pasar a 2. En 2 veíamos que vía las etiquetas A y B podemos quedarnos en 2 mismo, o vía esas dos mismas etiquetas A y B podemos pasar a 1. Y entonces, por supuesto, lo que ahora va a ocurrir es que dependiendo de las decisiones que tomemos, pues podemos o no llegar a un estado final, ¿se dan cuenta? Aquí si yo leo una A seguida de una A, puedo llegar a 1 primero y después no saber qué hacer porque ninguna etiqueta, ninguna arista que salga de 1 está etiquetada con A y entonces rechazaría. Pero también esa misma opción me permitiría llegar, vean, la primera A me lleva a 2, la segunda A me deja en 2 y entonces acepto. Pero también podrá ser que la primera A me lleve a 2 y la segunda A me lleve a 1 y entonces rechazo. Entonces tengo más de una opción. Bien, ¿cómo vamos a manejar esto en general? Primero, lo que quiero hacer es generalizar delta a una delta estrella, igual que con una delta mayúscula estrella, igual que con la delta minúscula estrella. Lo que vamos a hacer aquí es procesar no solo caracteres, sino cadenas. Entonces, vean, delta estrella va a tener como dominio el conjunto de potencia de Q, ahorita vamos a ver por qué, y las cadenas de sigma. Y como resultado va a tener conjunto potencia de Q. La idea es esta, vean, si estamos en un estado, pues tendríamos que, leyendo un carácter, tendríamos que ir a varios estados posibles. Y leyendo una cadena, por supuesto que vamos a ir a varios estados posibles también. Pero el punto es que yo voy a pensar que en un momento dado, estoy en varias situaciones posibles. Es decir, lo que llevo de ir a la cadena me generó varios pasados posibles, vamos a plantearlo de esa manera. Y en cada uno de esos pasados posibles enfrento futuros posibles también. Y por lo tanto, mi dominio tiene que incluir también el conjunto potencial de estados, porque en algún momento dado puede estar en varios estados distintos. ¿Cómo lo definimos? Vean, aquí A mayúscula va a ser un conjunto de estados. Y si yo estoy parado, o más bien en algún momento llegué a ese conjunto de estados por cosas que hice anteriormente y lo que me queda por leer es epsilon, lo que hago es quedarme en cada uno de esos estados. No me muevo porque no estoy leyendo nada. Ajá. En cambio, si lo que tengo es una cadena que contiene al menos algún carácter, y vean cómo aquí este carácter lo estoy considerando al final, entonces lo que hago es lo siguiente. Vean, calculo a dónde podría ir leyendo ese carácter a partir de este estado Q. Ahorita vamos a ver dónde está este estado Q. Y eso me da un conjunto, ¿se dan cuenta? Porque el contradominio de esto es un conjunto. Ajá, entonces esto me da un conjunto de estados posibles a los que puedo llegar. Y entonces lo que hago, ¿de dónde sale este Q? Este Q sale de todos los estados a los que llegué a partir de los estados en A, leyendo pues el segmento inicial de la cadena. Mi cadena es alfa seguido de A. Entonces, hasta donde llegué leyendo alfa, ahí me pregunto en todos los estados a dónde puedo llegar leyendo A, y pues cada uno de esos estados me prueba un conjunto de estados posibles, y lo que hago es calcular cada uno de esos conjuntos y tomo su unión. Bien, entonces el lenguaje aceptado es, en este caso, vamos a definirlo de manera distinta. Vean, dado que dependo de mis decisiones y algunas me pueden llevar a aceptación o rechazo, voy a tomar la perspectiva más positiva, que va a ser, mira, vas a aceptar una cadena si partiendo del estado inicial o del conjunto de estados iniciales, porque estoy permitiendo varios en este caso, y alguno de esos caminos posibles que puedes seguir te lleva a un estado final. Aquí lo estoy diciendo de esta manera: el conjunto de estados a los que llego, intersección con los estados finales, no es vacío, es decir, contiene al menos un estado final. Esa es la idea entonces de cómo procederíamos con este tipo
estados. Ahora, permítanme ver, creo que tengo una ilustración en un curso previo y voy a tratar de presentarla en este momento. Un momento, por favor. De un caso así. No lo había pensado, pero creo que sería algo que nos podría ayudar. Entonces, denme un momento a ver si lo encuentro. No, no tengo ningún ejemplo. O sea, sí vi ese tema en otra clase, pero... Ajá, aquí lo tengo. Vean. Voy a presentar ahora toda mi pantalla para que esto sea más visible. Esperen un momento. Aquí está. Vean, lo que estoy viendo aquí, y perdón por la caligrafía, pero no escribo muy bien en la pantalla. Voy a aclarar lo que es. Vean, esta cadena que tengo aquí, no sé si ven que el cursor se está pasando sobre ella, si alcanzan a verla. Tengo dos ventanas principales. Una es las notas y otra es una especie como de hoja de un blog. En la hoja del blog hay una cadena al centro que dice ABA, que tiene una palomita al lado. Lo que estoy haciendo es ver si esta cadena es aceptada o no por el autómata que tengo en las láminas. Vean que lo que hago es empezar aquí en el único estado inicial, ajá, y lo tengo marcado con una S, y entonces aquí me pregunto a dónde puedo ir si leo una A, y vean cómo tengo marcadas dos posibilidades bajo el siguiente carácter. Puedo ir al 1, que es lo que tengo marcado aquí en la lámina, uh-huh, o bien puedo ir a 2, que es lo que tengo marcado acá en esta otra parte. Uh-huh. Y entonces si voy a 1, llego a B, y en 1 solo tengo una posibilidad con B, se dan cuenta que es ir a 2. Entonces por eso paso esta 2. En 2 nuevamente puedo hacer dos cosas aquí en esta posibilidad. En 2 me puedo ir a 1, uh-huh, y entonces aquí antes de leer la A voy a estar en 1, o bien en 2, me puedo quedar en 2, y entonces es la posibilidad que tengo marcada aquí con la flecha del cursor. Ajá, bien. Ahora, suponiendo que estuviera en 1 y leo la A, se dan cuenta que no hay ninguna lista que salga de 1 marcada con A. Entonces aquí estoy marcando con esta raya en rojo diagonal que esta cadena es rechazada. En cambio, si estuviera en 2 y leo la última A, vean cómo puede irme a este 1 o a este 2. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque de 2 sale una lista con A y me lleva a 1, que es lo que tengo acá. O bien sale una lista que me deje en 2, que es lo que tengo acá. 2 es un estado de aceptación y por lo tanto lo voy a encerrar en un círculo azul para indicar que este es un camino que me llevaría a aceptar. Por completitud exploro la otra opción. ¿Qué hubiera pasado si en A hubiera ido a 2? Vean, si en A hubiera ido a 2, pues a la hora de leer el siguiente carácter, que es esta B, podría irme a 1 o podría irme a 2. Si me voy a 1, uh-huh, en 1 hay una sola lista que sale de ahí, que está marcada con B precisamente, me lleva a 2. Y estando en 2, está la opción de quedarme en 2 o de irme a 1, en cuyo caso rechazo. Uh-huh. Ahora, no, perdón, o irme a 1. Voy a rechazar después cuando lea la A. Y estando en 2, si leo la otra B, entonces puedo quedarme en 1 o en 2. Aquí está. Entonces, el punto es que si me hubiera quedado en 1 y leo la última A,
pues rechazo porque no hay una lista que salga de 1 marcada con A. Pero si estoy en 2, pero si tomo la opción de irme a 2, como 2 es de aceptación, entonces se termina diciendo esa cadena es aceptable. Yo, como hay al menos un camino que me lleva a aceptar la cadena, entonces acepto. Y es así como funciona un autómata no determinista. Bien, ahora déjenme cerrar esta ventana. Voy a presentar la ventana principal nuevamente, nada más. Y ya está. Listo, ahí está la ventana principal. Entonces, pues esto es lo que tenemos aquí en esta definición. Realmente, la definición, digo, puede verse un poco abstrusa con estas uniones compuestas, pero el punto es que está reflejando la intuición que presenté antes, ¿no? Que es ir saltando a todas las posibilidades que me marca un estado, dado un carácter, y desde esas posibilidades a las que llego, calcular las nuevas posibilidades. Es lo único que dice, simplemente lo dice en pues, un lenguaje formal. Bien, y como les dije también, el lenguaje aceptado es el que me lleva, al menos en alguna de las ejecuciones posibles, a decir sí, llegaste a un estado final. Bien, ahora el punto es que uno podrá preguntarse, estábamos hablando de lenguajes regulares, ahora estás presentando estos autómatas no deterministas, Francisco. ¿No estás saliendo de la categoría de lenguajes regulares? Y la respuesta es, no estoy saliendo de la categoría de lenguajes regulares. Los lenguajes aceptados por autómatas deterministas son exactamente los mismos que los lenguajes aceptados por autómatas deterministas. Es decir, lo que estoy ganando aquí con esto es una forma de hablar de fenómenos computacionales en las que se presenta el no determinismo, pero que afortunadamente se puede seguir capturando con lo que tenía antes. ¿Por qué eso es importante? Pues porque nos gustaría saber que estamos hablando de esa misma clase de lenguajes, que no es una clase distinta, simplemente tenemos una herramienta adicional para representar situaciones en las que no podemos predecir con exactitud cuál es el efecto de una acción. Desde el punto de vista entonces matemático más abstracto de qué es posible reconocer con autómatas no deterministas, la respuesta es podemos reconocer exactamente lo mismo. La única desventaja que vamos a ver más adelante es que al tener autómatas no deterministas, en donde en cada paso se puede ramificar la ejecución la revisión de una cadena, pues tenemos que considerar mucho más posibilidades y el resultado es que un autómata no determinista puede tener mucho más posibilidades que un autómata determinista. Entonces, si a ustedes les preocupa los lenguajes que se pueden definir, la respuesta son los mismos. Si a ustedes les preocupa cuánto tiempo lleva hacerlo, la respuesta es, pues nos lleva más tiempo. El no determinismo incluye una complicación temporal porque hay más acciones que realizar. Ese es un tema que, por ejemplo, va a ser el núcleo de su curso de complejidad computacional, pero que en este momento no es importante, ¿no? No porque no lo sea en abstracto, sino porque lo vamos a hacer a un lado por el momento. Bien, ahora, para demostrar que estos autómatas son equivalentes, lo que voy a hacer es lo siguiente. Obviamente, si yo tomo un autómata determinista, puedo diseñar a partir de un autómata no determinista en el que en todos los casos hay una sola elección. Entonces, el conjunto potencia que voy a considerar solo va a tener conjuntos singulares. Eso es trivial. Lo interesante sería tomar un autómata no determinista que reconoce cierto lenguaje y demostrar que existe un autómata determinista que reconoce exactamente el mismo lenguaje. ¿Cómo vamos a construir ese autómata? Vean, lo vamos a construir de esta manera. Lo que vamos a tener es esto. Mi punto de partida es el autómata no determinista, que estoy subrayando aquí en anaranjado, y lo que quiero hacer es llegar a este autómata determinista, que ahora es lo que estoy subrayando en anaranjado. Bien, lo que voy a hacer es que lo siguiente, los estados del autómata determinista van a ser los conjuntos de conjunto potencia del autómata, los elementos, perdón, del conjunto potencia del conjunto de estados originales. Es decir, por cada conjunto de estados originales tengo un estado nuevo. Y la función de transición
va a ser la siguiente, es la función delta estrella para cada uno de estos conjuntos aplicada a un solo carácter. ¿Por qué razón? Porque lo que quiero hacer es ver cómo transito de paso a paso. Acuérdense que delta minúscula sin el asterisco es una función que toma como entrada caracteres, no cadenas. ¿Cuáles van a ser los estados? ¿Cuál va a ser el estado inicial de este autómata determinista? Pues va a ser el conjunto de estados iniciales del autómata no determinista, y los estados finales van a ser los estados, los conjuntos de estados tales que contienen algún estado final, al menos uno. Ajá. Y estos autómatas van a aceptar el mismo lenguaje. Déjenme ver si en el ejemplo que presenté hace rato, me parece que tengo aquí la construcción. Sí, aquí lo tengo. Entonces, espérenme, voy a volver a presentar toda mi pantalla. Uh-huh. Aquí está. Bien, entonces, como pueden ver, de un lado tengo las láminas y del otro lado tengo este block, esta hoja del block. Bien, entonces aquí regreso a la lámina anterior en la que está este autómata no determinista y digo, ¿cómo diseñaría un autómata determinista a partir de esto? Bueno, lo que tengo que tener en este autómata determinista es lo siguiente, vean, tengo por cada conjunto de estados del autómata original, tengo un estado aquí. Entonces el conjunto que contiene solo a S está acá, se pueden dar cuenta, el cursor ahora está paseándose por esa área. El conjunto vacío, que es un conjunto de estados, también está aquí, véanlo. Ahí está. El conjunto universal, que es S1 y 2, está por acá. Y, y pues todas las demás combinaciones, por supuesto. S y 1, 1, 2, S y 2, y 1 y 2. Ahora, todos los que contienen al menos un estado final, y en este caso hay un solo estado final, deben también ser finales en este autómata. Y como se pueden dar cuenta, esos están señalados por un doble círculo. El conjunto que contiene S y A2 contiene A2, que es final, y por lo tanto tiene un doble círculo. El conjunto que contiene A2 también tiene un doble círculo. El conjunto que contiene A2 tiene un doble círculo. Y el conjunto universal que contiene A2 también obviamente tiene un doble círculo. Final, el vacío no tiene un solo círculo, no lo puse aquí, pero pues es un solo círculo. El que contiene S tiene solo un círculo, el que contiene no tiene un solo círculo. Aquí me faltó encerrar en un círculo, pero bueno, es lo de menos. Y este pues tampoco tiene doble círculo. Ya que tenemos los estados, entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular la función de transición. Vean, la función de transición me va a decir lo siguiente. ¿A dónde puedo llegar si leo una A partir de un estado? Digamos que a partir del estado que contiene a S. Lo que hago es pararme aquí en S y decir, oye, ¿a dónde puedes llegar leyendo una A? Puedo llegar tanto a 1 como a 2, ¿se dan cuenta? Y entonces lo que tengo que hacer es que a partir de S haga una transición al conjunto que contiene 1 y 2. Y esto está marcado aquí. Vean, el cursor se está paseando por esta arista. Ajá. Y es a donde puedo llegar. Bien, ahora, ¿qué pasa si leo una B a partir de S? Vean, si leo una B a partir de S, solo llego a 1. Y por lo tanto, tengo que tener una arista que me lleva de S al conjunto que contiene solo a 1 marcado con B. Y esto es lo que estoy marcando, por donde se está pasando el cursor ahora. Ajá. Y, ¿qué pasa ahora si estoy en 1? Voy a considerar a dónde llego a 1 a partir de A. Y pues a partir de A en 1 debo llegar al conjunto vacío, ¿se dan cuenta? Aquí me faltó marcarlo en la gráfica, pero debe haber una flecha que vaya de 1 al vacío, porque no puede ir a un lado, marcado con una A. Y marcado con una B de 1 puedo llegar solo a 2, ¿se dan cuenta? Y entonces aquí tengo que de 1, también me faltó marcarlo acá, mi dibujo no está completo, también se puede llegar a 2 vía una B. Pero bueno, aquí lo podría marcar en este momento. Etcétera, etcétera, etcétera. El autómata no está completo, pero la idea es que se completa de esa manera. Bien, me detengo y hago la pregunta siguiente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Preguntas? ¿Observaciones? preguntas, observaciones, dudas, 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 preguntas, ob
por el momento, profe. ¿No? Perfecto, entonces continúo. Voy a dejar de presentar la segunda ventana y solo voy a concentrarme en la de las láminas. Bien. Bueno, ya tenemos entonces autómatas no deterministas, vimos que son equivalentes a los deterministas y pues la demostración, porque pues simplemente es una definición que intuitivamente indica que sí debe funcionar, la demostración se basa en los siguientes lemas. Vean, si yo tomo, aquí voy a partir de lo siguiente, del autómata no determinista y el determinista, y voy a demostrar ciertas equivalencias. Estas equivalencias se ven bastante abstrusas, pero la verdad es que dicen cosas muy básicas. Tenemos que si partimos de un conjunto de estados en el autómata no determinista y analizamos una cadena tal que pues tiene un segmento inicial alfa y un segmento final beta, se forma así, alfa seguido de beta, esto es equivalente a calcular primero a qué estados me lleva la parte alfa a partir de A y a partir del conjunto de estados a los que llevo, calcular dónde me lleva beta. Esto se sigue fácilmente de la definición. El segundo lema me dice lo siguiente: tómate un conjunto que es el resultado de unir conjuntos más pequeños. Por eso aquí tengo una unión indexada. Entonces tomo una familia de conjuntos más pequeños, las uno, y ese me da un conjunto. ¿Y a dónde me lleva me lleva a la cadena alfa a partir de los estados en ese conjunto? Pues te lleva a lo siguiente. Mira, mejor calcula a partir de cada uno de estos conjuntitos pequeños a dónde llegas por alfa. Cada uno de esos te va a llevar a conjuntos distintos o posiblemente distintos, y después tomas la unión de cada uno de esos conjuntos resultantes. Y finalmente tenemos esta otra igualdad que me dice, mira, si tú en el autómata determinista partes del estado que está marcado por el conjunto A, que es el conjunto de estados del autómata original, entonces eso es igual a haber aplicado delta estrella, bueno, con la cadena alfa, por supuesto, aplicado delta estrella con esa misma cadena alfa al conjunto A en el autómata original. Y suena que sí, debería ser así, porque realmente estoy definiendo así esta función. Esto se demuestra por inducción, por supuesto, no lo voy a hacer ahora porque la demostración es un poco larga y al mismo tiempo es básicamente talache, es cambiar definiciones. Considerando que tenemos el tiempo más o menos, no más o menos, bastante acotado, me salto esta demostración. Pero el punto es que si ustedes quieren realizarla y se atoran, contáctenme y con mucho gusto les digo cómo se puede completar. Pero con estos tres lemas podemos afirmar lo siguiente: que el lenguaje aceptado para el autómata no determinista es igual al lenguaje aceptado para el autómata determinista. ¿Por qué razón? Vean, aceptación para el autómata determinista significa que con delta minúscula estrella a partir del estado inicial yo llego a un estado final del autómata determinista. Por definición, esto significa que a partir del autómata a partir entonces del autómata, de los estados iniciales del autómata no determinista siguiendo delta estrella, con la misma cadena, llegué a un conjunto que contiene al menos un estado final. Esto, ¿por qué razón? Porque vean que esta igualdad, esta primera cosa, este primer término, se convierte en ¿se dan cuenta? Nada más que aquí en lugar de A lo que tenemos es el conjunto de estados iniciales, y acá lo que vamos a tener son los estados iniciales del autómata no determinista. Ahora estos estados iniciales a partir de A, acá me lleva de alfa, perdón, aquí me da un estado final, y aquí a partir de alfa me lleva algo que contiene estado final, porque esa es mi definición de aceptación en el autómata determinista. Entonces, significa que el cinto es vacío, y por definición de aceptación en el autómata no determinista, eso significa que la cadena está aquí. Entonces, la clave es esta igualdad. Por supuesto que esta igualdad, para demostrarla, pues depende de las dos que tenía acá arriba. Bien, entonces,
Pues ahí está. Los autómatas no deterministas definen exactamente la misma clase de lenguajes que los autómatas deterministas. Y eso quiere decir que podemos trabajar con tranquilidad utilizando esta nueva herramienta no determinista. A continuación voy a presentar una complicación más a los autómatas. Ustedes cuando están diseñando un sistema computacional, les decía que probablemente están esperando, como la gran mayoría de los sistemas actuales, interactuar con un usuario o con algún otro proceso. Entonces, la interacción, pues no sabemos, depende de que recibamos una entrada de ese proceso o de ese usuario y no sabemos cuál va a ser, y ese es el no determinismo. Pero una vez que recibimos esa entrada, puede ser que nosotros tengamos que hacer cambios de estado que son parte de acciones que no dependen de lo que nos dio el usuario, sino de el proceso que estamos ejecutando. El proceso nos dice, mira, te vas de tal estado, tal estado, y después a tal estado, y después vuelves a pedir más información. Esa es una posibilidad. Ajá, y es muy común en los sistemas. Para modelar esos casos en los que tenemos acciones internas sin entrada del usuario de otros procesos, vamos a utilizar lo que llamamos transiciones épsilon. Es decir, nuestros autómatas van a poder cambiar de estado sin recibir entradas. La definición de un autómata con transiciones épsilon, vean, está aquí, la definición 1.6, que nos dice algo muy sencillo. Tomamos un autómata que, como antes, va a ser una quinteta con estados, alfabeto de entrada, función de transición, en este caso también es una función no determinista, por eso es delta mayúscula, un conjunto de estados iniciales y un conjunto de estados finales. La diferencia es que delta mayúscula va a tener como dominio estados cruz, no nada más caracteres, sino caracteres unión la cadena épsilon. Eso es para representar los casos en los que hacemos transiciones sin pedir información al usuario. Ajá. Bien, antes de seguir acá, voy a poner un ejemplo en la siguiente lámina. Vean, en esta lámina tenemos un autómata con dos estados iniciales, dos estados finales. Y en estos dos estados iniciales, vean cómo tenemos que en el primero podemos pasar al estado 1 sin necesidad de recibir ninguna entrada. Esta arista está marcada con epsilon, se dan cuenta, está aquí marcado con anaranjado. Bien. Ahora, en el estado inicial 2, en cambio, yo requiero recibir una A, una B para pasar al estado 2. Bien, en 2 puedo quedarme, es muy parecido al autómata anterior, se dan cuenta, lo que hago aquí en 2 es que si leo una A, una B, me quedo aquí o me voy a 1. Y en 1, si leo una B, me puedo ir a 2, ajá, y nada más. En 2 también tengo una opción más ahora. En 2 puedo irme a 3 si leo una A, y estando en NAP, puedo decidir irme a 1 otra vez sin recibir ninguna entrada. Entonces aquí podrá pasar a 1 sin recibir ninguna entrada, y en 1 pues puedo pasar a 2 y de una B, o morir ahí porque no hay transiciones marcadas con una A. Entonces, esta es la idea de un autómata no determinista con transiciones épsilon, y en la lámina anterior está definida su función delta estrella. La función delta estrella es muy parecida a como era antes. Ajá. En la función delta estrella tenemos lo siguiente. Tenemos que, como antes en epsilon, me puedo quedar en A, porque no estoy leyendo nada, pero como se vale que haga transiciones epsilon, lo que puedo hacer también es lo siguiente: hacer las transiciones epsilon a partir de cualquier estado que esté en A. O sea, no solo me puedo quedar en A, sino me puedo ir a otros estados a partir de esos, de esos estados en los que estoy, si hay transiciones epsilon marcados. Bien, por ejemplo, esto aquí en mi autómata de ejemplo, si aquí estoy en S1 y leo epsilon, pues en mi definición no determinista secas me quedaría en S1. Pero aquí puedo quedarme en S1, o también, no deterministamente, puedo moverme a 1. Entonces, en esta definición, S1 está en A y 1 está en la unión de los conjuntos a los que puedo llegar a partir de S1 sin leer nada, y en este caso 1 está aquí en este conjunto. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si tengo que leer un carácter?
Lo que hago es que, vean, aquí esta cadena no es vacía, lo que hago es calcular primero a dónde llego a partir de alfa, ajá, con esta función, y una vez que llego ahí, esos estados, están aquí definidos, los estados a los que puedo llegar con alfa, pues me pregunta dónde puedo llegar leyendo la A final. Entonces, esto es igual que antes también, pero ahora voy a considerar un segundo término que lo tengo de este lado, ¿se dan cuenta? En este término me pregunto, oye, ¿y a dónde puedes llegar si lees, si haces transiciones épsilon? Bueno, entonces aquí lo que hago es preguntarme a los estados a los que llegué a partir de mi alfa, haciendo transiciones épsilon, es decir, me pregunto, ¿a dónde más puedo ir después de alfa haciendo puras transiciones épsilon? Y ahí hago esta transición y también puedo llegar a estados, perdón, ¿dónde está esto? Esto está en los estados a los que llegué a partir de alfa. Es decir, llego a todos los estados a los que llegué a partir de alfa y aquí, una vez que llego a Q, que es un estado en estos estados a los que llegué a partir de alfa, me pregunto qué transiciones adicionales puedo hacer haciendo épsilon. Bien, en mi ejemplo, aquí está. Lo que hago es llegar a, digamos que llegué a este punto leyendo alfa, a este punto, 3, a partir de alfa. Y entonces podrá decir, ¿a dónde puedes llegar leyendo A? Y la respuesta es a ningún lado. Pero no es así. Puedo hacer lo siguiente, como desde 3 hay una transición a 1, no va a salir una B. Aquí estando en 3, si leo una B, si mi último carácter es una B, no puedo hacer nada. Pero como hay una transición épsilon de 3 a 1, hago esa transición épsilon y aquí sí puedo brincar leyendo una B a 2 y termino aceptando, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es una posibilidad más y esa posibilidad está marcada aquí en esta otra parte de la definición. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces, continúo. Estos estados son equivalentes, por supuesto, a los estados no deterministas. Se preguntarán, bueno, y si son equivalentes, ¿por qué introducimos esto? Más bien, la pregunta debe ser la otra, ¿no? Por supuesto. Si nosotros quisiéramos modelar la situación que les describí anteriormente, en el que un sistema recibe acciones del usuario o de otro proceso y hace transiciones no deterministas a partir de esas entradas, y además hace transiciones a partir de cambios internos de estado, necesitamos el no determinismo y necesitamos las transiciones épsilon. Ahora, lo que quisiera estar seguro es que al introducir estas cosas que son necesarias para modelar fenómenos computacionales, no estoy pasando a una categoría distinta del lenguaje. Y la respuesta es no, porque es posible reducir estos autómatas no deterministas con transiciones épsilon a autómatas no deterministas a secas y por lo tanto no cambio de clase de lenguajes. ¿Cómo hago esta equivalencia? Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar un autómata no determinista con transiciones épsilon, vean, es lo que estoy subrayando en anaranjado ahora, y lo que voy a hacer es aplicar una serie de definiciones y al final lo que voy a crear un nuevo autómata, aquí de esta manera, una n', que va a ser no determinista seca, sin transiciones épsilon, y va a aceptar el mismo lenguaje. Bien, para hacerlo entonces voy a definir algo a lo que voy a llamar la cerradura epsilon de Q. La cerradura epsilon de Q lo que hace es lo siguiente. Me dice, bueno, estás en un estado, ¿a dónde puedes llegar haciendo solo transiciones epsilon a partir de este estado? Es una pregunta interesante. En mi autómata anterior, regreso un momento a la lámina, vean cómo la pregunta no puede plantearse de manera muy interesante porque si estoy en 3, haciendo transiciones epsilon llego a 1, se acabó. Pero supónganse que de 1 hubiera una transición, una flecha que me llevara a ese 1 también marcada con épsilon. Es decir, esta lista fuera una flecha doble. Entonces, haciendo transiciones epsilon, yo podría ir de 3 a 1 y a ese 1 también, si la flecha fuera en sentido contrario. Entonces, esta función es lo que está calculando.
todas las transiciones posibles a partir de un estado, haciendo solo transiciones épsilon. Y lo definimos de esta manera. Las transiciones, la primera fase o la fase cero de las transiciones son el estado mismo, estando en Q, haciendo cero transiciones épsilon, llego a Q, y suponiendo que yo ya sé a dónde puedo llegar a partir de Q haciendo n transiciones épsilon, lo que estoy marcando ahorita en anaranjado, me pregunto a dónde puedo ir haciendo n más 1 transiciones épsilon. Y lo que hago es, pues mira, fíjate a dónde llegaste haciendo n transiciones. R está en ese conjunto. Y desde ahí haz una transición épsilon más. Y finalmente la cerradura épsilon de Q es la unión de todas esas transiciones, pues de todos esos conjuntos que calculé de 0, 1, 2, 3, etcétera. Es decir, las transiciones que hago en un paso, que hago en 2 pasos, que hago en 3 pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta unión, aquí está marcada con los naturales para generalizar, para decir el número de pasos que tengas posibles que tengas que hacer. Y ustedes van a decir, ¿y cuándo termina este cálculo? Si está indexado por los naturales, es un cálculo infinito. La respuesta es no, simplemente está marcado con los naturales para no poner una cota en el tamaño del autómata. Pero en realidad, si su autómata tiene 15 estados, digamos, pues sabemos que después de 15 pasos, ustedes podrían haber recorrido el autómata completo, que hay un número de transiciones posibles máximo tales que después de un rato ya calcularon todo. Y esto, pues, de su curso de, me parece que matemáticas discretas, donde aprendieron a calcular la cerradura transitiva de una gráfica, si se acuerdan de eso, ¿no? En matemáticas discretas lo vieron, pues es exactamente el mismo porcentaje que hacemos. Estamos calculando la cerradura transitiva de la gráfica del autómata, de esta representación gráfica, pero concentrándonos exclusivamente en las etiquetas marcadas con épsilon. Eso es lo que hacemos. Entonces, obviamente no hay un número infinito de pasos, sino un número de pasos que está acotado por n al cubo, en el mejor algoritmo que se conoce, que pues es un número bastante decente, donde n es el número de nodos. Entonces, ahí está. La n indexado por lo natural simplemente es para no poner una cota el tamaño de la gráfica. Entonces, ya que sabemos que esto se puede calcular entonces en un tiempo sensato y que es computable, no nada más en un tiempo sensato, no nada más, que sea calculable en un tiempo sensato implica que es computable, por supuesto. Y entonces lo que vamos a tener es que el autómata no determinista sin transiciones épsilon lo vamos a definir así. Lo que vamos a hacer es que ponemos una delta mayúscula prima y un conjunto de estados de aceptación primos. Vean, los otros ingredientes no cambian. Y la delta mayúscula prima va a estar definida así. Es como la delta que ya teníamos, solo que al conjunto de estados a los que puedo llegar leyendo el carácter A, vean, voy a unir eso, el conjunto de estados a los que puedo llegar vía la cerradura de epsilon de los estados R, tales que R está en los estados a los que puedo llegar a partir de Q, unión de los estados que están en la cerradura epsilon de Q, unión todos los estados a los que puedo llegar. Esto está bastante feo, por supuesto. A partir de hacer la cerradura epsilon de los estados a los que llegué haciendo la cerradura epsilon. Leyéndola. Esto suena muy complicado. Si ustedes consultan el libro de texto de Cousin, me parece que la definición se acaba aquí. Es un error que se acabe ahí. Hace un par de años, unos alumnos de curso de autómatas me hicieron ver que esa definición era incompleta. No sé si Vladimir estaba en ese grupo. Y entonces, pues yo la completé agregando este término. Es un error menor. La verdad es que basta compensar un poco las cosas y así se completa de esa manera. Y yo supongo que a Cousin, el autor del libro, ya mucha gente le escribió diciéndole aquí falta este término. Entonces no me preocupa, el libro no ha salido una nueva edición, es una lástima porque es un libro excelente,
pero que necesita algunas actualizaciones por errores o por omisiones secundarias, no esenciales, pero que harían que estuviera todavía mejor. Pero no hace una nueva edición, no sé si Cousin piense sacar otra o no. Pero bueno, aquí en las láminas sí incluimos esto, ese término, y entonces ustedes pueden ver que lo que hace es completar el caso en el que después de haber llegado al final de las transiciones epsilon a partir de los estados Q, tengo que calcular a dónde puedo llegar con una A todavía. Bien, y los estados finales simplemente son todos estados en los que haciendo transiciones epsilon a partir de Q también puedo llegar a un estado final. Es decir, vean, por ejemplo, aquí en mi ejemplo anterior, si resultara que 3 no fuera final, digo, en este ejemplo no es así, pero supónganse por un momento que 3 no fuera final, aquí hay un círculo solo, pero que 1 sí fuera final, dado que de 3 puede ir a 1, entonces 3 se volvería final también. ¿Por qué? Porque si ustedes con una cadena llegan a 3 y sin ningún carácter puede llegar a 1, pues entonces resulta que 3 también ya los lleva a aceptar. Entonces así funciona este autómata. Y aquí es muy claro que el conjunto, el lenguaje aceptado por este autómata es el mismo que el anterior. ¿Por qué razón? La construcción está hecha así. Lo único que hago es procesar las cadenas igual que antes, y los pasos epsilon, lo que hago es sustituirlos por flechas que van de, digamos que voy de R a Q, de Q a R, haciendo una transición epsilon, perdón, haciendo una transición con A, y después voy de Q a S haciendo una transición epsilon. Entonces lo que hago es trazar una lista que va de Q directamente a S marcada con A. Eso es lo que hace este autómata. Y por lo tanto, pues no está haciendo más que lo mismo que ya teníamos en el autómata anterior. Y por lo tanto, el lenguaje aceptado debe ser el mismo. Bien, pues con esto termino así. Miren, no, déjenme nada más explicar brevemente esta situación. Vean, esta definición que les decía que se ve muy complicada, voy a duplicarla. Voy a duplicar mi pantalla. Y, a ver, está aquí. ¿Dónde está? Abre una copia. Aquí está. Sí, gracias a lo que me enseñaron los alumnos esa vez, lo que hice fue agregar una lámina donde está explicada la definición completa. Pero necesito presentar ambas. Entonces, un momento, y con esto sí ya termino. Bien, ahora sí, así se ven las dos ventanas, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos en estas ventanas, este está un poquito... más grande, ahora sí están los dos del mismo tamaño. Ahorita tengo la misma lámina, por supuesto, pero ahora tenemos esta explicación. Vean, tengo aquí esta posible autómata, digamos que esta es la idea. Vean, estoy parado en Q, que es el Q de aquí, y me pregunto, ¿dónde puedo ir con una A? Bueno, leyendo una A puedo ir, digamos, a Z, porque tengo una transición aquí desde la A, desde Q a Z marcado con A, y eso significa que Z está aquí. Pero además vean cómo X, este estado, está en el segundo término de acá. Los estados a los que puedo ir desde Z, utilizando la cerradura epsilon de los estados a los que puedo llegar a partir de Q. Es decir, de Q llego a Z y de Z llego a X por medio de epsilon. Pero en el término 3 estoy incluyendo lo siguiente. Vean, son los estados que tengo acá, P, en los que pasa lo siguiente. De Q llego a R vía epsilon, hago una transición epsilon, y de R llego a P vía una A, que correspondería a este segundo término. Y finalmente vean cómo también puedo llegar a U. ¿Por qué? Porque llegué de Q a R vía epsilon, de R vía A a P,
y de P llegué a U vía epsilon, y eso es lo que corresponde a este otro término. Ajá. Y entonces yo en mi nuevo autómata trazaría una arista directa de Q, perdón, de Q a X marcada con A, y una arista directa de Q a U marcada con A, porque vía una A y mi autómata original es posible llegar a U. Y entonces es de aquí de donde sale toda esta gráfica sale de esta definición que tengo en el lado izquierdo. Bien, ahora sí, concluyo por hoy y pregunto, ¿dudas? ¿No? Creo que no, Bien, profe. perfecto. Bueno, entonces recuerden que pues me pueden consultar vía el chat. Vladimir va a dar ayudantía mañana, Vladimir, o la próxima semana. Mañana, sí, mañana ya doy. Ah, bueno, perfecto. Entonces, la ayudantía de Vladimir ahí le pueden preguntar dudas y pues si les parece bien, podemos concluir por hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos entonces el lunes de la próxima semana. El viernes voy a estar conectado para resolver dudas vía chat a la hora de clase. Me pueden consultar fuera de la hora de clase, por supuesto, vía el chat, aunque no les garantizo respuesta inmediata, por supuesto. Bueno, hasta luego y gracias.